Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, agosto 11 del año 2023. Hoy estamos ya con la edición número 300 de su noticiero Radio Clarín de Colombia, fundado el 26 de julio del año 2020. Bueno, y así continuamos. Estos son nuestros titulares. Contradicciones en Colombia, oiga. Mientras unos celebrando triunfos deportivos, a la vez también Colombia registrando masacres. Qué tristeza esto. Resultado de la cumbre de la Amazonía. 29 años sin Manuel Cepeda. Sede más la inflación. Programa Iraca, apoyar a familias vulnerables. Reunidos Petro con el sultán, condenado Otoniel. Limpiando funcionarios corruptos. Bueno, aclaro, limpiando ese, judicializándolos, llevándolos tras los judiciales y no la suspicacia, después van a decir que qué quiso decir el J. Manuel cuando dijo limpiando. Saboteo a proceso con el Ejército de Liberación Nacional. E histórico, lo del Deportivo Pereira en la Copa Libertador. Inauguran exposición Las manos de Fidel. Portugal devuelve a Venezuela millones de dólares que unos traquetos se querían robar. Oiga, alimañitas. Asesinato del candidato presidencial en Ecuador. Correa tras del asesinato de Villavicencio o cartel de Sinaloa. Agenda frenando la deforestación. Mentiras en mensajes telefónicos móviles. Supuesto plan asesinar al fiscal Barbosa. Oiga, cuando a él se le informa que a alguien de los líderes sociales lo han amenazado desde la Fiscalía General de la Nación, en mi querida Colombia salen los comentarios. Esos son supuestos, y si por desgracia aparece muerto, eso eran líos de faldas. No, otras veces los gradúan. Fue que repartieron mal el matute porque era narcomenudeo. Pero ahora, entonces, a él sí hay que creerle que están pensando matarlo. Oiga, raro, si en Colombia no amenazan a nadie ni matan a nadie, señor Barbosa. Me extraña, tome agüita de valeriana, señor Barbosa. Según la fiscalía, aquí no ocurren asesinatos así. A nadie amenazan. Bueno, y por último, la unidad polaca, Ucrania y pueblos originarios. Son los titulares hoy de su noticiero Radio Clarín de Colombia, mi querida audiencia, en la edición número 300. Y nos metemos pues con lo de Colombia. Pero desde Colombia para hacer un ligero y apretado análisis de lo que está ocurriendo en la hermana República del Ecuador con el asesinato de uno de sus candidatos que probablemente iba a ser el ganador, bueno, ganador entre comillas, porque ya sabemos cuando las roscas se enroscan qué es lo que ocurre y quién es el que gana. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia, y un abrazo especial. No salimos del asombro día tras día en este bello país, Colombia, porque así como tenemos tiempos muy turbulentos, tenemos tiempos y momentos de mucha alegría. El pasado domingo, en horas de la madrugada, fue asesinada en la ciudad de Cali la expatinadora e instructora profesional de patinaje y ex campeona mundial de 5.000 metros velocidad de carreras, Luzmeri Tristán. Asesinato atribuido a su pareja sentimental, Andrés Gustavo Rizzi García, que en este momento está imputado ante la Fiscalía General de la Nación como único responsable. Un asesinato que deja muchas secuelas, no solamente para la propia familia de Luzmeri Tristán, ya que una de sus hermanas dijo en días previos que viene muy maltratada por parte de su pareja y que fue un pecado haberse enamorado. Por otro lado, con mucho gusto, el triunfo de Colombia 1-0 contra Jamaica en el Mundial de Fútbol Mayores Femenino en los octavos de final, cumpliendo un hito maravilloso de pasar por primera vez en su historia a unos cuartos de final gracias a ese golazo al minuto 51 del partido de Catalina Usme. Un fuerte y vigoroso reencuentro
con las costumbres futbolísticas que se vieron un poco embolatadas en el partido contra Marruecos de final de ronda de grupos, donde perdió 1-0, pero implicó que en esa clasificación a octavos de final no hubo problemas de ninguna clase y por primera vez en la historia eliminar a un campeón del mundo como Alemania. Cuartos de final donde va a jugar próximamente contra Inglaterra, este sábado más exactamente. Suerte a las muchachas colombianas en ese partido trascendental para su historia futbolística. Para Radio Clarín de Colombia y desde la ciudad de Medellín les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio Peláez. Atención Cundinamarca, te presentamos el Plan 500. Sí, son 500 kilómetros de vías departamentales los que se ha propuesto mejorar y rehabilitar el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, ICU. A través de 33 proyectos viales por todo el departamento, mejoramos la accesibilidad a las zonas rurales y turísticas, facilitando el transporte de cosechas y aumentando la seguridad vial. Plan 500, el cambio hacia una Cundinamarca más conectada, eficiente y en constante progreso. Cundinamarca, región que progresa. Bueno, y ahora seguimos con Colombia. Resultados de la cumbre de Amazonía. 29 años sin Manuel Cepeda. Cede un poco más la inflación. Programa Iraca. Apoyar a familias vulnerables. Reunió Petro con el sultán. Condenado Otoniel. Limpiando funcionarios corruptos tras los estrados judiciales. Oiga, lo están llevando allá, lo están haciendo cantar. Saboteo al proceso con el Ejército de Liberación Nacional. Es lo que vamos a escuchar a continuación. Buenos días, fuente de la noticia, Presidencia Colombia. La cumbre de la Amazonía, que reunió a los 8 países que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, incluida Colombia, dio como resultado la Declaración de Belém, que cuenta con 27 párrafos introductorios que recogen los intereses comunes de los países miembros, entre los cuales se destaca la necesidad la integridad de la Amazonía, combatir la pobreza y las desigualdades y promover el desarrollo sostenible. Fuente, Partido Comunista Colombiano. 29 años sin Manuel Cepeda Vargas. Todos los 9 de agosto, nos hemos encontrado para conmemorar un año más sin el entrañable camarada Manuel Cepeda Vargas. No olvidaremos su lucha, su ejemplo. Fue dirigente de la Juventud Comunista, periodista revolucionario, columnista y director, por 2 décadas, del semanario Voz Proletaria. Fuente, Presidencia Colombia. Inflación sigue cediendo y llega a 11,78% en julio de 2023, de acuerdo con lo informado por el DANE. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística reveló este martes que, el índice de precios al consumidor, o conocido popularmente como inflación, registró en julio de 2023 una variación anual de 11,78%, mensual de 0,50% y año corrido de 6,68%. Al respecto, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, aseguró que llevamos 4 meses con descenso en la tasa de inflación. Fuente, Partido Comunista Colombiano. El Gobierno Nacional extendió la cobertura del programa Iraca para multiplicar su alcance y ampliar el tiempo de acompañamiento de los pueblos indígenas, con una inversión de 43.000 millones de pesos, informó la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque. El anuncio, que beneficiará de manera directa a 8.900 hogares indígenas de 65 resguardos indígenas y territorios ancestrales, se produce en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Fuente, Presidente Gustavo Petro. Retuitó Presidencia Colombia. Con un aumento presupuestal de más del 400%, buscamos apoyar a las familias en condición de vulnerabilidad. Pasamos de 1,7 billones de pesos a casi 7 billones. Esto nos ha permitido mejorar la calidad de vida de más de 2 millones de hogares en Colombia. Fuente, Cuarto de Hora. En la cumbre de la Amazonía en Belém do Pará, Brasil, el presidente colombiano Gustavo Petro se reunió con el sultán Ahmed Al-Jaber, presidente designado de la COP28 y ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos. Las delegaciones discutieron sobre descarbonización económica, financiamiento ante el cambio climático y avance en tecnología agrícola. En la reunión, Emiratos Árabes Unidos expresó su renovado interés en invertir en energías limpias en Colombia y trabajar juntos en la descarbonización económica. Fuente, Cuarto de Hora.
alias Otoniel, fue condenado a 45 años de prisión por Estados Unidos. En una decisión que marca un importante golpe contra el crimen organizado, Dairo Antonio Usuga, conocido como Otoniel, ex líder del Clan del Golfo, ha sido condenado a 45 años de prisión por las autoridades de Estados Unidos. La sentencia fue anunciada este martes, poniendo fin a un largo proceso judicial que involucra a uno de los carteles de narcotráfico más poderosos de Colombia. Fuente: Agencia de Medios. Judicializadas 6 personas, entre ellas una fiscal, 4 investigadores y un abogado por corrupción. Continúa la oleada de limpieza de funcionarios corruptos que supuestamente trabajaban para la justicia, enlodando el nombre de la misma. En un trabajo que se viene realizando y del que poco hablan los titulares de los medios de comunicación tradicionales, pero con la plena certeza que los buenos colombianos sí valoran y están al pendiente en este gran cambio. Fuente: Blue Radio. Comisionado habla de saboteo a proceso con el ELN, tras denuncia de atentado contra fiscal Barbosa. Después de la denuncia presentada por la Fiscalía General en contra del ELN, por la supuesta planificación de un atentado contra el fiscal Francisco Barbosa, y tras la negación de responsabilidad por parte de la guerrilla, la oficina del Alto Comisionado de Paz señaló que, detrás de estos señalamientos, hay un intento de saboteo a las negociaciones con el grupo armado ilegal. La manifestación pública del ELN, negando su responsabilidad en el presunto plan de atentado, cuestiona la veracidad de la información entregada por la fuente. Fin de la noticia. Gracias. Hombre, y es que no es suspicacia, aquí no hay suspicacia porque eso no sabemos qué es. Pero, querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia, ¿a usted no le suena algo que, por ejemplo, de la Fiscalía salgan noticias extras? Qué hecho tan bacano. Día 29 cuando se cerraban los plazos para la inscripción de lista de los candidatos para ser elegidos a las distintas corporaciones públicas, sale el bombazo de la Fiscalía. Capturan al hijo del presidente de la República y en lugar de mostrar entonces a Nicolás Petro, mostraban era a Gustavo Francisco Petro Urrego como si a él fuera que estuvieran investigando, condenando, ¿no? O que lo condenaron anticipadamente sin derecho a defensa y además, como se pudo demostrar posteriormente, no tiene nada que ver con los dineros, pero el show ese día para opacar la masiva inscripción de candidatos a nombre del pacto histórico y particularmente de la Colombia Humana a gobernaciones, alcaldías, consejos ediles y asambleas departamentales. Tenían que opacarlo. Y ahora, justo cuando se está hablando de fortalecer el proceso de diálogo, un proceso de paz, gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, justo ese día, oiga, qué casualidad, también de Fiscalía sale la noticia que además como que no es creíble porque para esos regímenes que quedan todavía de los que perdieron en democracia, cuando a nosotros los periodistas revolucionarios y a los líderes populares nos amenazan allá, dicen que no es cierto. Y si nos matan dicen que problema de faldas, lío de faldas, o que a lo mejor estábamos inmersos en el narcomenudeo también, o contrabandistas nos habíamos vuelto chirriteros. Ah, pero ahorita sale don Barbosita, que afortunadamente le queda poco tiempo, señor Barbosa, en la Fiscalía General de la Nación, a decir que a usted sí lo amenazaron y después a renegar y a criticar a los que no le creen. ¿Por qué no le creeremos, señor fiscal? ¿Acaso no fueron ustedes allá que nos enseñaron a no creer dizque las amenazas? O a decir, como dice la UNP, que si a ustedes después de 90 días no lo han matado los que lo amenazaron, es porque ya no lo matan. ¿O no será acaso, señor fiscal y señores de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, porque ustedes se puede colocar 15 o 20 demandas contra alguien por amenazas de muerte o por crímenes y nunca abren una noticia criminal? ¿No será acaso por eso, señor Barbosa? Pues hombre, de pronto el pueblo está dando lo que ustedes allá enseñaron, ¿no será? Bueno, querida audiencia, eso es lo que pasa en mi querida Colombia, pero vámonos ahora un poquito más a la parte deportiva. No porque estemos tomando deportivamente lo anterior, porque eso de todas formas, la justicia colombiana y el presidente de la República de Colombia, a través de sus ministerios, ha dado las instrucciones y las garantías plenas para que se investigue a fondo sobre dicha amenaza contra el señor fiscal de la Nación, al igual que el día de hoy, al mediodía también, a reunirse con el señor fiscal para garantizarle la máxima seguridad tanto para él como de su familia. Ojalá esas seguridades también, señor Barbosa, también se nos brinde a los líderes populares y señores de la UNP, ese tal CERREM, que solamente aprueban esquemitas de seguridad para, entre comillas, esquemitas, porque muy buenos vehículos, ¿no? Muy buena gasolina y muy buen personal,
para cositas, ¿no? Para cositas. Ahora pasamos. Histórico lo del Deportivo Pereira en la Copa Libertadores, pero mejor que nos lo cuente nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl, pues. Buen día, amable audiencia, y un abrazo especial. Es histórico lo que está realizando el Club de Fútbol Deportivo Pereira en la Copa Libertadores. El 9 de agosto pasado en el Estadio Atahualpa del Batán, y ante una concurrencia muy buena de público, en un 50% público de Independiente del Valle y el otro 50% público desde la ciudad de Pereira. Un empate a un tanto con sabor a victoria, porque eso significó la clasificación definitiva a cuartos de final de la Copa Libertadores de América del Deportivo Pereira, que empezó perdiendo con un gol de Michael Hoyos en el primer tiempo, cuando estaba naciendo apenas el partido, y en el segundo tiempo, en una jugada muy maravillosa, en un contragolpe, que definitivamente lo termina con un remate muy rasante de Larry Angulo, pero al fin un golazo donde el arquero de Independiente del Valle no puede hacer absolutamente nada para llegar a esa pelota. Sobre los últimos minutos hubo un tiro de pena máxima a favor de Independiente del Valle, muy mal cobrado, por cierto, por Michael Hoyos, y afortunadamente después de más de 10 minutos de descuento dado por el árbitro por la demora de la decisión del penal en el VAR, Deportivo Pereira logra esa clasificación histórica a cuartos de final de Copa Libertadores ante un Independiente del Valle con mucho trayecto copero, con 2 copas suramericanas ya ganadas, con una final de Copa Libertadores que perdió en el 2016 contra Atlético Nacional, y esperando rival definitivo para esos cuartos de final de película. Una monumental actuación de un equipo de media tabla hacia abajo en el fútbol colombiano, y por cierto histórica por demás, y yéndose a unas rutas muy buenas por las que han pasado equipos como Once Caldas, Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio Peláez. Ahora nos vamos por un pequeño tourcito a nivel latinoamericano. Inauguran exposición denominada Las Manos de Fidel. Portugal devuelve a Venezuela millones de dólares que otros, oiga, las alimañas querían apropiarse de ellos. Y después criticando que porque había miseria en Venezuela, ¿no? Se apropian de los recursos de Venezuela en el exterior y venían los montajes. Asesinato del candidato presidencial. Esto pues en la República del Ecuador. Correa tras del asesinato de Villavicencio, o el cartel de Sinaloa, o serán los mismos politiqueros de extrema derecha en Ecuador para meter suspicacia contra los candidatos de izquierda. Agenda frenando deforestación. Mentiras en mensajes telefónicos móviles. Supuesto plan para asesinar al fiscal Barbosa en Colombia. Unidad Polaca, Ucrania y pueblos originarios. Este pues es el ligero resumen que les vamos a presentar de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Buenos días. Fuente de la noticia. Cuba Debate. Inauguran este viernes exposición fotográfica Las Manos de Fidel en Memorial José Martí. Este viernes 11 de agosto quedará inaugurada la exposición Las Manos de Fidel en la sala transitoria del Memorial José Martí. Junto al último retrato al óleo que le dedicara el pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, se muestran 20 fotografías de 9 artistas del lente de varias generaciones que retratan al Fidel de las manos palabras, manos sueños y manos pueblo. Fuente, Sputnik. Portugal devolverá a Venezuela 1.500 millones de dólares retenidos por Novo Banco. El gobierno portugués falló a favor de Caracas, con lo cual, establece la devolución de 1.500 millones de dólares que habían sido retenidos por Novo Banco. Fuente, Cuba Debate, Ecuador. Asesinan a candidato presidencial Fernando Villavicencio durante acto de campaña. El candidato a la presidencia Fernando Villavicencio fue baleado por sicarios mientras participaba en un mitin político en Quito este miércoles.
El ataque ocurrió mientras Villavicencio subía a su auto escoltado por guardaespaldas luego del acto, como muestra un vídeo en redes sociales. Según reportes de prensa, hubo unos 8 heridos en el tiroteo. Fuente, RT en español. Rafael Correa. Tras el asesinato de Villavicencio, Ecuador se ha convertido en un estado fallido. Los que quieren sembrar aún más odio con esta nueva tragedia, espero que entiendan que solo nos sigue destruyendo, dijo el expresidente ecuatoriano. Fuente, Sputnik. El candidato asesinado de Ecuador afirmó haber recibido amenazas del cártel de Sinaloa. Un día antes de ser asesinado el 9 de agosto, el candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, dijo haber recibido amenazas de un hombre al que acusó de estar vinculado con el cártel de Sinaloa. Fuente, Cuba Debate. Cumbre amazónica esboza agenda para enfrentar deforestación y urge a países desarrollados a cumplir compromisos ambientales. La cumbre de la Amazonia concluyó con acuerdos hacia una agenda para reducir la deforestación y el crimen en la mayor selva tropical del planeta, la coordinación entre estados para apoyar a autoridades locales en la protección del ecosistema y un llamado a las naciones desarrolladas a cumplir sus compromisos de recursos para la acción climática. Fuente, G1 Globo, Brasil. Mensajes, mentiras en los testimonios y los datos en los teléfonos móviles. El exdirector de la Policía Federal de Carreteras Silvinei Vázquez fue detenido el miércoles 9. Es investigado por supuesta interferencia en la planificación de las inspecciones en las elecciones de 2022. El objetivo, según la investigación llevada a cabo por la Policía Federal, era poner en peligro el flujo de votantes en la región nordeste. Allí, el entonces candidato Luiz Inácio Lula da Silva, PT, registraba un amplio margen frente a Jair Bolsonaro en las encuestas. Fuente, Agencia de Medios, Colombia. La guerrilla del ELN se refirió al plan para asesinar al fiscal. Es un sabotaje al proceso de diálogo de paz. El grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN, se pronunció frente a la información expuesta por la Fiscalía General de la Nación, en la que se afirma que existe un plan para atentar contra la vida del fiscal Francisco Barbosa, que estaría coordinado por dicha organización armada al margen de la ley. Desde la organización insurgente se argumentó que este tipo de información solo pretende deslegitimar el proceso de paz que se adelanta con el gobierno de Gustavo Petro. Fuente, Sputnik. Shoigu. Varsovia planea crear una unidad regular polaco-ucraniana para ocupar el oeste de Ucrania. Las autoridades de Polonia planean crear una unidad polaco-ucraniana para ocupar posteriormente el oeste de Ucrania, aseguró el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Señaló que los países occidentales están en una guerra indirecta contra Rusia y, sobre todo, Estados Unidos, que agrava el conflicto al suministrar a Kiev armas cada vez más letales. Fuente, resumen latinoamericano. Pueblos originarios. 9 de agosto, Día Internacional de las Naciones Indígenas. Necesitamos a los indígenas para conseguir un mundo mejor, dice ONU. Existen alrededor de 476 millones de indígenas viviendo a lo largo de 90 países. Representan poco más del 5% de la población mundial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables. Fin de las noticias, gracias. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Hasta el próximo día. Nos vemos. Felicidades. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.